Hola, gracias por unirse a nuestra exposición sobre el aborto médico presentada por Sister Love Incorporated. Esta es la parte 2 del entrenamiento que se enfoca en las experiencias de los miembros de nuestra comunidad. Mi nombre es Celina Marte y soy la coordinadora de investigación de estudios clínicos de Sister Love Incorporated. Soy una estudiante graduada de Trinity College con una licenciatura en psicología. Durante esta parte del entrenamiento proveeremos una descripción de las personas que entrevistamos y de las cuales aprendimos mucha información sobre este tema. Mediante conversaciones en grupo, estos participantes también compartieron sus experiencias y perspectivas sobre el aborto médico. Por último, según lo que aprendimos por vía de las entrevistas, compartiremos una lista de formas de ser un buen defensor comunitario en el entorno del aborto medicado. En el equipo de Gamma, nosotros entrevistamos varios miembros de nuestra comunidad que nos hablaron sobre los factores individuales, institucionales y estructurales que afectan la percepción y el conocimiento del aborto con medicamentos o aborto médico. Hablamos con educadores de salud, proveedores de servicios de aborto, organizadores que trabajan en comunicaciones de servicios comunitarios para afroamericanos y latinos, enfermeras y programadores de clínica. Durante estas entrevistas, preguntamos sobre las percepciones de los participantes sobre cómo se experimenta el aborto con medicamentos entre las mujeres negras y latinas. Utilizamos la información que aprendimos para guiar las preguntas que le hicimos a nuestras participantes. Aunque los resultados de las entrevistas con informantes claves no se destacarán durante esta parte de la presentación, referiremos esta información en la parte 3, donde nos enfocaremos en las recomendaciones proveídas por estos profesionales de la salud. Hicimos entrevistas y grupos focales con mujeres negras y latinas para escuchar directamente sobre el conocimiento que esta población tiene sobre el aborto médico. La edad promedio de las participantes que fueron entrevistadas fue de 28 años, mientras que la edad promedio de las participantes de los grupos focales fue de 31. Un poco menos de la mitad de los participantes entre las entrevistas y los grupos focales se habían graduado de la universidad. Menos de la mitad de los participantes se identificaron como cristianos no evangélicos. Más de la mitad de las participantes de los grupos focales estaban por encima de la línea de pobreza del 200%, mientras que una gran mayoría de las participantes de las entrevistas estaban por debajo de la línea de pobreza del 200%. Más de la mitad de todas las participantes se reportaron que su identidad política era de izquierda o liberal. Finalmente, entrevistamos a mujeres negras y latinas en 8 condados diferentes en el área metropolitana de Atlanta, incluyendo los condados de Fulton, Cobb, DeKalb, Bartow, Gwinnett, Clayton, Fayette y Henry. Ahora vamos a destacar algunas de las experiencias y percepciones que las participantes compartieron durante la entrevista y el proceso del grupo focal. Primero, revisaremos algunas de las barreras que enfrentan estas mujeres cuando buscan adquirir un aborto médico. Pero antes de seguir, vamos a repasar algunas de estas experiencias. Nos gustaría que se tomen un momento para reflexionar. ¿Qué barreras percibe que enfrentan las mujeres negras y latinas cuando buscan un aborto en medicamento? Pueden pausar el video y acceder al enlace para compartir sus respuestas. Gracias por tomarse un momento para reflexionar. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las barreras que afectan a estas mujeres y compartiremos sus experiencias. La primera barrera es la edad gestacional del feto o qué tan avanzado está una persona en su embarazo. Por ejemplo, una de las integrantes del grupo de enfoque de latinas dijo, sí, es como si ni siquiera supiera que estás embarazada hasta los 6 meses, hasta las 6 semanas, perdón. El aborto con medicamentos se puede usar hasta las 11 semanas. Sin embargo, algunas mujeres expresaron que puede ser difícil saber que tienen la opción de tener un aborto con medicamentos cuando es posible que ni siquiera se den cuenta de que están embarazadas. Este tiempo limitado puede causar más estrés de lo que se imagina. Y otro aspecto que puede impedir el acceso es el costo del procedimiento. Una participante de uno de los grupos de enfoque dijo, entonces me das 2 semanas para recaudar $500. Cuando tienes facturas, alquiler, todas estas cosas, eso sería muy complicado. Algunas de las mujeres hablaron sobre cómo el cuidado de sus niños dificulta el acceso al aborto. Una participante afroamericana señaló, las clínicas o las citas se realizan en el momento en que los padres envían a sus hijos a la escuela
o los días de la clínica pueden demorar entre 6 y 8 horas, por lo que las personas tratan de determinar si podrán recoger a sus hijos de la escuela. Las largas horas en la clínica y el proceso de segundo día dificultan que las mujeres que son madres coordinen el cuidado de sus hijos. Durante el tiempo que se llevó a cabo este estudio, la legislación de Georgia redactó la prohibición del aborto de 6 semanas, que haría que el aborto fuera ilegal después de las 6 semanas de edad gestacional. La ley fue bloqueada y no entró en vigencia. Sin embargo, causó mucha confusión entre los miembros de la comunidad sobre si los abortos estaban prohibidos o no. Si la prohibición entrara en vigencia, causaría una gran barrera para las mujeres debido al tiempo limitado para acceder a un aborto. Una participante latina reflexionó sobre la prohibición y compartió su experiencia. Dijo, fue en el momento en que hubo todo el zumbido sobre las leyes de aborto. Dios no lo quiera. Me quedo embarazada y no queremos tener otro. Lo captó la 11ª semana más o menos. Esta resalta la experiencia que muchas mujeres tendrían. Sentir que no tienen acceso a un aborto según el momento en que se enteran del el cual están embarazadas. La raza de los proveedores y el personal de la clínica también es otro aspecto que dificulta el acceso a un aborto. Varias mujeres hablaron sobre la importancia de que el personal de la clínica sea de la misma raza que ellas. Una participante afroamericana dijo que cuando no se puede encontrar una clínica o hay gente negra allí, lo hace más difícil porque el campo de la medicina es racista como el resto del mundo. Cuando decimos que tenemos dolor, muchas veces no se cree en nuestro dolor. Las mujeres negras hablan de las experiencias negativas que tienen en los entornos de atención médica, como la hipersexualización de las mujeres y las niñas negras, como lo explicó una de las mujeres entrevistadas. La necesidad de sentirse cómoda y ser escuchada es importante cuando se busca adquirir un aborto médico. Entre las barreras más comunes entre la comunidad latina, pudimos detectar que el idioma y la religión son bien comunes. Una participante comentó que el idioma es un factor muy importante para ella. Ella dijo, hablo inglés, pero me sentiría más cómoda si hubiera alguien hablándome en español o si pudiera estar allí y también brindar este apoyo en español si lo necesitara. El proceso del aborto médico se lleva a cabo tanto en la clínica como en el hogar. Es importante que aquellos que hablen español o que hablen otros idiomas, además del inglés, tengan el mismo acceso a la información del personal de la clínica que los que hablan inglés. Las entrevistadas también hablaron sobre el impacto que tenía la religión en su perspectiva sobre el aborto médico. Una entrevistada latina compartió, cada vez que iba a la iglesia me sentía sin apoyo, si eso tiene sentido. Hablaban de lo malo que es el aborto. Muchas de nuestras participantes se sentían de la misma manera. Las conversaciones sobre el tema y cómo la religión categoriza el aborto ha causado muchos estigmas que afectan las decisiones y el acceso al procedimiento de esas participantes. Otro tema recurrente fue el conocimiento limitado del aborto con medicamentos entre las mujeres. El aborto con medicamento a veces se confundía con el plan B u otras formas de anticoncepción de emergencia. Se creía que ya estaba prohibido debido a la prohibición de 6 semanas en Georgia. Tampoco se supo en absoluto. Las mujeres a menudo se referían al aborto quirúrgico sin saber que el aborto con medicamentos era una opción. El tema de no saber qué es el aborto médico o con medicamentos se vio tanto en las mujeres negras como en las latinas. Una de las entrevistadas negras declaró, realmente no sé mucho al respecto. Hay una pastilla que puedes tomar, supongo que con el tiempo, y es una forma de aborto, pero realmente no sé mucho. Ya conoces los efectos secundarios. Una mujer latina compartió, no sabía que era algo hasta que estábamos hablando hace un momentito. Creo que sería útil saber que es una opción que puedes tener. Entonces, incluso como no sé, no haber sabido lo suficiente sobre esto, no sé si está cubierto por el seguro o el costo del mismo. No saber que estas opciones están disponibles cuando se busca atención médica es algo que limita el acceso a el aborto médico y de tal manera es una barrera. También descubrimos que el transporte y la cantidad limitada de proveedores de servicios de aborto es una barrera. Ahora cambiaremos de tema para hablar sobre los factores que facilitan el acceso al aborto médico. Pero antes de seguir,
Nos gustaría que se tomaran un momento para reflexionar y responder esta pregunta. ¿Qué factores que facilitan el aborto médico entre las mujeres negras y latinas percibes? Igual que con la pregunta anterior, pueden dejar sus respuestas en el enlace que está en este video y luego la revisaremos. Como se destaca en la sección de las barreras, la raza también es un factor que puede facilitar el acceso a un aborto. Una participante afroamericana en uno de los grupos de enfoque compartió: me siento más cómoda con una doctora afroamericana. Fui al endocrinólogo reproductivo y mi doctora era una mujer blanca. Ella era bastante compasiva, pero yo todavía me sentía más conectada, más cómoda, más escuchada, más vista y más válida por mi propia gente. Tener interacciones con proveedores de servicios de salud donde se experimentan compasión, consuelo y validación es importante para las mujeres que a menudo tienen experiencias negativas en entornos médicos. La conveniencia del proceso de aborto con medicamentos también es un factor que facilita su acceso. Una participante de uno de los grupos de enfoque reflexionó sobre la experiencia de su amiga con el aborto médico y compartió que era lo más conveniente. Podía ir a su casa y solo tendría que recuperarse por un par de días. Y sí, fue el más fácil. En comparación con el aborto quirúrgico, la mayoría de los participantes vieron los abortos médicos como más fáciles y más privados debido al hecho de que una parte del proceso se lleva a cabo en casa. El apoyo social es otro gran factor que facilita el acceso. Tanto las mujeres negras como las latinas compartieron lo importante que es contar con apoyo, ya sea en la clínica o en casa, durante el segundo día del proceso. También compartieron cómo se sentían que sus grupos sociales la apoyaran y al decidir abortar. Una participante compartió: si necesitara apoyo, si dijera que lo iba a hacer, tendría un amigo allí al día siguiente volando, porque esos amigos que tengo son amigos que he tenido durante 15 años, mis amigos más cercanos. Tener este apoyo facilita el proceso de buscar un aborto con medicamentos. Este estudio se enfocó en el área metropolitana de Atlanta, una ciudad relativamente grande con transporte público limitado. El transporte ha sido una barrera que se expresó para los condados más alejados del centro de la ciudad o en el perímetro de la ciudad. Sin embargo, las mujeres compartieron que había un buen número de opciones en el área de Atlanta en comparación con las áreas rurales o algunos otros estados. Una de las entrevistadas compartió: tener una clínica en cada condado le beneficia a la persona que vive allí. Puede ir a obtener los servicios que necesita sin problemas. Tener el espacio para conversar sobre el aborto con medicamentos cuando ya están estigmatizados es muy importante. Una participante de un grupo de enfoque habló sobre la experiencia que tuvo en una clínica de abortos. Simplemente tomarse el tiempo para hablar con otras mujeres, eso fue lo más útil porque no veían desde un punto de vista clínico, decían: no, soy ser humano, así me afectó emocionalmente. Estos son los pasos que di para encontrar la paz y encontrar una solución. Tener esa conversación normalizada, la experiencia, y brinda un espacio para más apoyo, mayor conocimiento y validación. De las muchas conversaciones que tuvimos, aprendimos que el aborto médico o con medicamentos no es muy conocido, pero hay interés por saber más. También aprendimos que los sentimientos y las actitudes en cuanto al aborto son un tanto complejos y que el costo del aborto es un factor determinante en el proceso de toma de decisión de la paciente. También aprendimos que el aborto está más estigmatizado entre las familias que entre en las redes externas como los amigos, que el apoyo social de la familia y los amigos puede facilitar este proceso, y finalmente que la religión y las normas culturales determinan e influyen en las opiniones sobre el aborto. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad para mejorar las experiencias de las mujeres negras y latinas en cuanto al acceso a un aborto médico? Durante nuestras conversaciones, las mujeres a menudo hablaban sobre la importancia de los amigos y la familia en sus vidas. El aborto puede provocar muchas emociones en las personas que
pasan por este proceso y se recomienda que haya alguien presente durante el segundo día del proceso de aborto con medicamentos. Si urge la oportunidad, brindar apoyo a alguien que está buscando un aborto puede parecer como brindar transporte a la clínica, estar presente durante parte del proceso en el hogar o brindar apoyo emocional. Tener conversaciones sobre el aborto no solo sirve como apoyo social, sino que también ayuda a reconocer que hay estigmas del aborto médico y hablar sobre este tema y buscar maneras de eliminar estos estigmas. También ayuda a defender el derecho al aborto. El aborto es parte de la atención médica y debe tratarse como tal. Desafortunadamente, el aborto es un tema que a menudo se enfoca en la política. Sin embargo, es importante que la comunidad continúe usando su voz para defender sus derechos. Existen organizaciones que organizan voces comunitarias para incidir en las políticas que se redactan. Muchas mujeres compartieron que usaron Internet y las redes sociales para aprender más sobre el aborto. Y de tal manera es importante que cuando se comparte información sobre este tema, esta información venga de fuentes que son confiables. Por ejemplo, puede haber información incorrecta sobre dónde acceder al aborto con medicamentos, como los centros de crisis de embarazo. Estos centros a menudo intentan persuadir a las mujeres para que no se sometan a un aborto y abocan en su contra. Es importante compartir información que sea confiable. Las organizaciones comunitarias pueden mejorar la experiencia de la medicación para afroamericanas y latinas de varias formas. Es importante que estas organizaciones brinden educación y recursos adicionales a su comunidad, ya que se brinda atención de salud sexual y reproductiva, como pruebas de VIH, entre otras enfermedades de transmisión sexual. Esto se puede lograr con la formación cruzada del personal para brindar todas las opciones de asesoramiento. Por último, como se mencionó anteriormente, el idioma es una barrera constante que se experimenta en la comunidad latina en particular y otras comunidades que no son muy familiar con el idioma inglés. Las organizaciones comunitarias y sus miembros también pueden cambiar la percepción a través de la promoción y la educación factual del tema. Las conversaciones que tuvimos con los miembros de la comunidad fueron increíblemente enriquecedoras y brindaron información sobre la complejidad del aborto. En resumen, lo que aprendimos de las personas que entrevistamos y con las que participamos durante los grupos focales es que las mujeres negras y latinas no están muy informadas sobre el aborto con medicamentos, que el transporte, el idioma, la experiencia del proveedor, la experiencia clínica, el apoyo social, las finanzas, todos estos impactan la experiencia. La religión, las normas culturales y sociales también afectan ambos el acceso a este procedimiento como la perspectiva sobre él. Y que las organizaciones comunitarias y los miembros de la comunidad pueden cambiar la narrativa a través de promoviendo estos iniciativas y educando a la comunidad. Muchas gracias por tomarse su tiempo y aprender más sobre la experiencia de los miembros de nuestra comunidad sobre el aborto médico. En el siguiente video hablaremos sobre los factores clínicos que influyen en el acceso al aborto médico y las formas en que las clínicas pueden mejorar esta experiencia.